Esto es UNLAM Podcast. Información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez, tus oídos son los protagonistas. UNLAM Podcast, una producción de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, edición especial. En 1982, Alicia Reynoso, Estela Maris Morales y Ana Masito, jóvenes enfermeras de la Fuerza Aérea, fueron enviadas a Comodoro Rivadavia para recibir a los combatientes heridos en las islas. Durante la Guerra de Malvinas, 649 soldados argentinos murieron y más de 1.100 resultaron heridos. Muchos de ellos fueron atendidos por alguna de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea en un hospital móvil montado junto a la pista de aterrizaje del aeropuerto. Tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Masito, enfermera veterana de la Guerra de Malvinas. Estaba cumpliendo funciones en el Hospital Aeronáutico de Buenos Aires, siendo cabo principal cuando en 1982 la trasladan a Comodoro Rivadavia, al Hospital de la Fuerza Aérea, que era reubicable. Recién hace 10 años comenzó a hablar de lo que pasó en esos tiempos. Retomó el vínculo con algunas de sus ex compañeras y hoy en día da charlas en colegios para dar a conocer su historia. Soy María Braga y esto es UNLAM Podcast. Queríamos comenzar en primera instancia cómo era tu vida antes de Malvinas, de dónde sos, cuándo te recibiste de enfermera. Mira, yo me recibí de enfermera el año 79. En la escuela del Hospital Churruca, como me recibí como enfermera profesional. Y después ingresé a la Fuerza Aérea en el 80 y hice la carrera militar. Ingresé como enfermera militar con el grado de cabo principal. Tenía 22 años. ¿Recordás cómo llegaste a Malvinas? ¿Sabías a dónde ibas? ¿A qué? Nosotros estuvimos en Comodoro Rivadavia, ¿no? Nos trasladaron con el objeto de llevarnos a Malvinas, pero luego vieron que nosotros teníamos que armar el hospital reubicable, que era de la Fuerza Aérea, y por el peso que tenía no se podía armar en las islas. Entonces lo armamos terminada la pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y ahí nos quedamos y recibíamos los heridos que venían de Malvinas. O sea, ustedes estuvieron en continente recibiendo a los soldados heridos, y cuando te llevaron y cuando llevaron a tus compañeras hacia ese lugar, hacia ese hospital, hacia ese lugar donde atendían a los soldados, ¿vos sabías a dónde te llevaban? ¿Conocías el contexto de la guerra ya o todavía no? No se conocía, ¿no? No se conocía nada. Además, no nos decían a dónde íbamos. Nos decían tienen que estar hasta esta hora con tal ropa y nada más. Y se van a trasladar, nada más. No nos aclaraban a dónde íbamos, qué íbamos a hacer si sabíamos que era nuestra función de enfermera, ¿no? Pero otra cosa no nos daban información. ¿Cuántas enfermeras iban con vos? Fuimos 5 las primeras y en total fuimos 14. ¿Ustedes no tuvieron la posibilidad de despedirse de su familia? ¿Se pudieron comunicar con ellos? Nos despedimos porque, armamos la ropa y nos fuimos. Y yo vivía en Quilmes, y me fui al hospital aeronáutico que estaba en Pompeya. Pero otras compañeras que eran de Córdoba, que trabajaban acá en Buenos Aires, no pudieron despedirse de la familia. Y la comunicación que teníamos nosotros con los familiares estando allá era por carta. ¿Cómo fue la primera vez que recibieron los soldados heridos, que empezaron a llegar los soldados heridos? Algunos seguramente habrán fallecido. ¿Recordás ese primer momento? Sí. Los heridos llegaban en el avión Hércules aproximadamente a las 2, 3 de la mañana, porque tenían que esquivar los radares, iban a ras a 6 metros más o menos del agua para esquivar los radares cuando volvían de Malvinas y cuando iban también, ¿no? Y por lo general llegaban 2, 3 de la mañana, y lo mínimo que hemos recibido fueron, la primera vez eran 30 heridos, después llegaban 40, 50, 100 heridos de diferente gravedad. ¿Recordás algún momento en particular, algún momento en que tomaste conciencia de lo que estaba pasando? Y sí, tomamos conciencia cuando estábamos en Comodoro Rivadavia,
que sonaba una sirena y había total oscurecimiento en Comodoro Rivadavia porque decían que iba a haber ataque aéreo a Comodoro Rivadavia, ¿no? Porque era el centro de abastecimiento de Malvinas, uno de los centros de abastecimiento, ¿no? Y nosotros estábamos ahí. ¿Y tenían información de qué es lo que estaba pasando, de cómo se iba desarrollando la guerra, si se ganaba, si se perdía? Bueno, igualmente ustedes se daban cuenta por la cantidad de heridos, ¿no? Cómo estaba la situación. Nosotros nos empezamos a dar cuenta por los heridos, que cada vez eran más de la situación fea que se estaba viviendo, pero no daba muy poca información. Lo único que teníamos de información eran los diarios, y los diarios no podían hablar, era lo que estaba estipulado que dijeran, ¿no? Totalmente. No teníamos certeza de que era la verdad. Para nosotros en ese momento era la verdad. Contrastaba un poco con la realidad que estaban viviendo, ¿no? Por supuesto que sí, nos dimos cuenta después que era toda una mentira, que nos estuvieron mintiendo durante todo ese tiempo. Sé que no hace mucho que empezaste a hablar de Malvinas, que empezaste a hablar de tu situación allá en Comodoro. ¿Cómo fueron los primeros años de posguerra? ¿Hubo algún tipo de contención? No, mira, cuando volvimos nos dijeron de esto no se habla, no, es como que si no pasó nada. Supongo que era como una vergüenza haber perdido una guerra, supongo yo, es mi opinión, ¿no? Y entonces si no se hablaba era como que no hubiera pasado. Y bueno, y eso pasó, cada uno fue guardando sus recuerdos en una cajita, no se habló más del momento. Y nosotros, yo por ejemplo, empecé a hablar hace 10 años, que me encontré con otra compañera, y te acordás esto, y pues empezaron a surgir cosas, ¿no? Y bueno, empezamos a contar nuestra historia en las escuelas, y para que se conozca, ¿no? Que también las enfermeras estuvimos en la guerra y participamos. Nuestra función de enfermera no portábamos armas porque éramos militares nosotros, pero no la usábamos. Se suponía que era para defendernos. ¿Sienten que la participación de ustedes, de las mujeres en la guerra de Malvinas, estuvo invisibilizada durante mucho tiempo? Porque si bien vos empezaste a hablar hace 10 años, me parece que hace menos todavía que se las reconoce, ¿no? Como veteranas también a ustedes. Sí, no, estaba totalmente invisibilizada. Se hablaba del excombatiente hombre, siempre se habló. Bueno, que estaba en la trinchera, que estaba combatiendo cuerpo a cuerpo, pero nunca se habló de la gente que apoyaba a esos soldados, ¿no? Fuimos invisibilizadas totalmente. Sabemos que hubo reivindicación para excombatientes, no hace tanto tiempo tampoco, pero ¿qué pasó con ustedes? ¿Alguien se acercó a ver si necesitaban apoyo, asistencia psicológica? Porque, como vos bien decías, atravesaron una guerra también y la tuvieron presente en el día a día. No, nunca tuvimos apoyo psicológico, nunca nadie nos preguntó nada, si estábamos bien o mal, era como que no existíamos. ¿Y qué pasó con tus compañeras también? ¿Con cuántas seguís en contacto? Seguimos en contacto, actualmente quedamos 12. El año pasado perdimos a 2, a Gisela Basle, que vivía en Alemania, que se fue a vivir a Alemania, y a Mirta Rodríguez. Actualmente somos 12 y nos seguimos comunicando. Tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, nos vemos de vez en cuando, nos vemos en alguna comisión que nos invitan a otra provincia y nos encontramos. Nunca nos pudimos encontrar todas las 14, lo máximo que estuvimos 11, pero sí, seguimos en contacto todas. Cuando empezaron a hablar en las escuelas y demás, ¿esto cuánto hace que fue? Y hace más o menos 5 años. ¿Cómo es contarle a los pibes y a las pibas la labor de ustedes durante la guerra? Es muy lindo hablar con los jóvenes, porque ellos desconocen el tema y son una esponja, absorben todo, ¿no? Y aparte, después ellos mismos investigan.
Así que es muy lindo, a mí me encantó esa parte. Imagino yo que esta es una pregunta que te deben hacer, yo no sé qué tanto llevarte a esos recuerdos, ¿no? Pero veo que los tenés muy asimilados y que te gusta hablar de esto para tomar conciencia también, para visibilizar el trabajo que ustedes hicieron y cuál fue la realidad tan oculta, ¿no? Durante mucho tiempo, pero si querés contarme cuál fue el hecho que más te marcó de lo que has vivido. No te puedo decir uno en especial, fue todo, vivir en el contexto de una guerra, fue muy duro, y después ser olvidadas por completo, y bueno, todo eso nos marcó, nos hizo más fuertes, y bueno, teníamos que seguir adelante después. Qué importancia que lo expreses de esta manera, que lo puedas contar, que puedas también ayudar a los chicos y a las chicas a tomar conciencia de algo que ocurrió en un contexto de dictadura, ¿no? También para valorar este año que estamos cumpliendo 40 años de democracia, la importancia, ¿no? De cuidar la democracia. Es muy importante eso, la democracia, y poder elegir a los que nos gobiernan. No sé si volviste a Malvinas alguna vez. No, ¿Fuiste? No. Volví a Comodoro Rivadavia después de 37 años, porque nos invitaron a Alicia Reynoso, Estela Morales y a mí a hacer un documental ahí. Nosotras también estuvimos, se llama. Bueno, entonces después de 37 años volvimos a Comodoro Rivadavia, al lugar donde habíamos estado. ¿Te gustaría pisar las islas? Si no tiene la bandera argentina, no. Esto fue un LAM Podcast. Seguinos en Spotify, vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima.